estamos de regreso, vamos de inmediato a conversar con el experto en defensa y seguridad nacional, Richard Koyunyan. Richard, un gusto tenerte con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Richard, quiero pasar a analizar contigo varios temas. Vamos a hablar del Tren de Aragua. Nosotros tenemos una publicación hoy día, una entrevista que hace Carlos Paso a Celina Realugo, que es una investigadora del National Defense University, que de paso en nuestro país se refirió, ¿no es cierto?, a el Tren de Aragua y la declaración que ha hecho el gobierno de su país como de un grupo criminal transnacional. Vamos a ir con eso, pero antes quiero meterme en la discusión respecto de este instrumento llamado IMSI Catcher, que permite rastrear, georreferenciar, pero sobre todo llegar muy cerca, con 2 metros de diferencia o de radio, digamos, para poder detectar celulares de, obviamente, personas que están participando de delitos tipo secuestro u otro tipo de delitos, ¿no es cierto?, dentro del marco de la ley antiterrorista. Ha generado mucha controversia y te pregunto, ¿es una herramienta eficaz? ¿Qué es lo más importante? Bueno, mira, a todos los que están escuchando, la gente pregunta desde qué es lo que es el IMSI, ¿ya? Exacto. El IMSI es International Mobile Subscriber Identity, es decir, la identificación del aparato, ¿ya? No necesariamente que es Mina la dueña del celular. Si es que hay otro dato que te permita asociar eso, sí. Entonces, esto es como la dirección IP de los computadores. Entonces, tú sabes que hay un específico celular en esa zona, como dices tú, hasta 2 metros de distancia. Esta es una tecnología que tiene como 30 años, es decir, se ha ido modernizando, pero el concepto de georreferenciar y llegar al nivel de detalle de dónde está ubicado un determinado aparato y la forma en que las antenas o estas cajas que le llaman antenas como ciegas o antenas, digamos, eh, antenas que capturan lo que es el tráfico que está en la zona, eh, partió ya hace 30 años, casi 30 años, en 1996, se ha ido ajustando a las nuevas tecnologías, porque originalmente, de acuerdo a los celulares iniciales, eran GPRS, hoy en día estamos en 5G, las tecnologías han ido cambiando. Yo la verdad que creo que están armando mucho escándalo por algo, porque la verdad Mirna, es insignificante ¿Ya? a otras herramientas que existen hoy en día, ¿ya? Por ejemplo, eh, tú tienes municipalidades como, yo diría, todas las municipalidades de la región metropolitana, cual más, cual menos, tienen una cantidad de cámaras impresionante. Es decir, yo tengo cámaras que permiten ir sabiendo todo lo que ocurre en el radio urbano, pórticos lectores de patente, cámaras de segunda o tercera generación que son capaces de mirarte a ti y decir, esta es Mirna la que está caminando por la calle en este Ujú. momento. Entonces, que estemos preocupados de que soy capaz de georreferenciar un celular en este minuto y saber dónde está un determinado aparato, sí, me permite saber que la persona se está desplazando, pero de inmediato, ¿qué es lo que hago? Muevo las cámaras de ese sector en una central de monitoreo de una municipalidad, de un sector, y puedo saber qué es lo que está ocurriendo, y puedo ir con mucho mayor nivel de detalle para saber quién es la persona que está caminando por la calle. Entonces, ahora, ¿qué es lo que uno tiene que entender acá? Que la realidad criminal que tenemos hoy en día en Chile, que importamos hace unos años, y los criminales locales se han ido aprendiendo rápidamente, ¿no es cierto?, sobre las nuevas técnicas que traen los importados, van a requerir cada vez más herramientas de este tipo para poder el Estado cumplir con su rol de garantizar la seguridad de los ciudadanos en Chile o de la gente que vive en Chile. No sé si me explico con eso. Perfecto. Déjame preguntarte lo siguiente. Yo lo entiendo tal como tú lo has señalado y así lo dicen los expertos. No te permite, por ejemplo, acceder a información cifrada, es decir, por ejemplo, típica contacto de WhatsApp, ¿no es cierto? Ya, eso no te lo permite. Te permite solo determinar un celular, ¿no es cierto?, en una zona determinada, un departamento, por ejemplo. ¿Sí? Y es interesante porque efectivamente tiene un radio, o sea, te permite llegar incluso hasta estos 2 metros de distancia, que ya lo hace, pero súper, súper fino. La pregunta que te hago es la siguiente, porque lo que ha dicho un sector del Frente Amplio y el Partido Comunista fundamentalmente, que van a ir a recurrir al Tribunal Constitucional, es que esto vulnera derechos de personas que se verían afectadas, ¿no es cierto?, por esta situación y que no tienen nada que ver con el crimen organizado, ni con el narcotráfico, ni con las bandas criminales. No, a ver, primero, en Chile sí se pueden interceptar comunicaciones. Requieres una autorización de un ministro de un juez de garantía o de un ministro de la Corte de Apelaciones y
Hoy en día la ley de inteligencia lo permite, digamos, y todas las investigaciones que hace ¿cómo el Ministerio Público cuando requieren interceptar o tener acceso a las comunicaciones que hubo dentro de un celular, se puede hacer. Es cosa de agarrar el celular de Hermosilla nomás y estamos todos todavía apanicados por lo que sigue saliendo de ese celular. Entonces, yo creo que el Frente Amplio, lo que pasa es que la discusión que pueden tener algunas personas es una discusión natural y lógica. No está mal lo que suceda. ¿Por qué? Porque nosotros, los ciudadanos, delegamos en el Estado, ¿no es cierto?, nuestra seguridad. Ahora, el Estado lo que te está diciendo, para poder garantizar la seguridad, yo tengo que tener acceso a más cosas que las que tenía antes. ¿Por qué? Porque subió el nivel de inseguridad. El, este dilema entre los derechos del ciudadano y los derechos del Estado es un dilema clásico que va a seguir existiendo y ahora es un minuto en que se vuelve a producir por esta misma situación. Yo creo que el Ujú. Tribunal Constitucional lo va a mandar a guardar a estos señores rápidamente, le va a decir, ¿sabe qué? Hay un bien superior que hay que proteger, que es la seguridad nacional y la seguridad pública, y para eso tenemos que tener acceso a todo este tipo de cosas, cámaras, pórticos lectores, los IMSI catchers, eh, cámaras identificadoras de faciales, y, digamos, y todas estas cosas que van sucediendo, digamos, que hoy en día, es decir, estas tecnologías que se agregan, porque además estamos en un mundo tecnológico, entonces tengo que usar tecnologías modernas para poder detectar actividad criminal o poder Ya. perseguir o monitorear. O sea, tú dices que esta discusión, o sea, se ha exagerado el alcance que podría tener esta herramienta para finalmente ser mal utilizado por una gente que quiere extorsionar, te invento, a una persona que no tiene nada que ver, pero aprovecha justo eso para decir, oiga, usted está en una cuestión ilícita, en una relación paralela, no tengo idea, y fíjese usted que me va a tener que pagar una platita porque de lo contrario yo le voy a hacer llegar a su esposa, a su marido, no sé qué. Podría No, ser. pero las esposas y los esposos ya pueden poner, activar una cosa en el iPhone o el teléfono, el smartphone de la pareja y saber dónde anda. José, esta cuestión. Hoy en día todos estos equipos son tecnológicos y por lo tanto se conectan y transmiten su posición. Ya, el Waze te opera también con 2 metros de certeza. Lo que yo te quiero decir es, ojo, la clásica discusión hasta dónde llega la labor del Estado y dónde terminan los derechos ciudadanos es una discusión permanente. Y que en este caso, producto del nivel de inseguridad que se vive, vamos a tener que ceder posiciones los ciudadanos en pos para permitirle al Estado realizar su trabajo. Pero acuérdense, el IMSI Catcher no se autorizó en el caso de Chile, porque el IMSI Catcher lo podría hacer, escuchar o descifrar la conversación que se está teniendo lugar o la información que circula entre teléfonos. Eso requiere de la autorización de un juez de garantía o un ministro de corte, Ya, o dependiendo. sea, el IMSS Sí, Catcher solamente te determina el lugar donde está el determinado celular que pertenece, por ejemplo, a un líder del Tren de Aragua. siempre y cuando Ya, sepamos que ese celular, efectivamente con esa dirección de IP, el dueño es un líder del Tren de Aragua. Lo que va a pasar es que ese líder del ya, Tren de Aragua, o entenderás tú, no va a registrar ese teléfono a su nombre. ¿Ya? ya, ¿Qué es lo que pasó recientemente? ¿Te acuerdas de la operación de inteligencia que hizo Israel con los Hezbollah, en que le hizo volar los pagers y los celulares? Una vez que detectaron dónde compraban, qué tecnología. Lo primero, los Hezbollah se dieron cuenta de que la inteligencia israelita los estaba monitoreando y escuchando. Entonces después se cambiaron a los pagers, ¿listo? Y los pagers se lo hicieron ya, explotar una vez que lo hicieron caer en la trampa. ¿Qué es lo que descubrieron los israelitas en operaciones en Gaza, por ejemplo? Que la gente, el Hamas, ya no estaba utilizando celulares, volvió a correos humanos con papeles escritos, no dejando una trazabilidad electrónica. Entonces, a mí lo que me parece raro, que nosotros en la ley antiterrorista tengamos que llegar a especificar las tecnologías que vamos a usar, porque las tecnologías van cambiando y los métodos que utilizan los criminales y los terroristas se van adaptando a esta realidad. ¿Tú crees que los terroristas es decir, en Chile tenemos poco terrorismo o nada, solamente la macrozona sur? En el caso de los criminales tomaron nota, chiquillos, vamos a volver a los correos humanos con papelitos. Se espérate, acabó la entonces, historia, se acabó la historia claro, de los Insicachen. ya, entonces, ¿para qué sirve el IMSS Catcher? Yo creo que el IMSI Catcher le están prendiendo velita al IMSI Catcher que no corresponden. Es decir, el IMSI Catcher es una tecnología más, como las cámaras o los pórticos lectores. Sí, va a servir, va a ser complementario,
pero, pero no podemos pensar que solamente porque colocamos en la ley antiterrorista el IMSI Catcher, el problema de un potencial problema de terrorismo se terminó. Ya, o sea, eso definitivamente, claro, es un elemento, es una herramienta, por supuesto. En ningún caso es lo más importante, ¿no es cierto? O sea, quiero decir, es una herramienta, pero no tiene la importancia, dices tú, que se le está dando. No, lo más importante en la ley antiterrorista que salió es el ¿Ya? hecho que yo no tengo que ir a... ¿Qué es lo que pasa con la ley antiterrorista que teníamos antes? Había que casi sacarle una confesión escrita al terrorista que dice, yo soy terrorista y pretendo atentar contra tales cosas, ¿no? Hoy en día, si tienen unos indicios o sospechas de que hay una célula Claro, terrorista o de ese tipo, la, ya pueden realizarse una serie de investigaciones y operaciones del Ministerio Público dirigidas a capturar, detener, capturar y llevar a juicio a esas personas. Y lo otro que, acuérdate que la ley antiterrorista, que lo que tiene es que las penas, si tú tenías una pena, no sé, grado 1 te aumenta de inmediato a 2. Y si eras el jefe de la célula, a 3, compadre. Y si pretendías atentar contra el presidente de la República, cadena perpetua. Entonces, las condenas son muy fuertes. Lo ya, otro, tengo que estudiarlo mejor, se habla también de que viene con reparación a las víctimas. ya. Y aquí también, ojo, también depende del Ministerio Público y los tribunales, si un juicio, si una persona cuando la capturan la van a juiciar, como alguien dijo en la macrozona sur, si la van a llevar porque estaba haciendo incendios forestales o porque estaba haciendo acciones antiterroristas o qué sé yo. Lo que sí, la opinión de varios expertos, eh, más expertos que yo considero, porque son, digamos, expertos en los temas legales relacionados a actividad criminal, dicen que en la ley antiterrorista hay cosas en las definiciones de quiénes son los potenciales acciones terroristas, etcétera, que uno podría eventualmente utilizar alguna de estas herramientas también en lo que es la persecución del crimen organizado Perfecto. o de criminalidad compleja. ¿Por qué? Porque se dice, oye, no sé, tú antes mencionaste Chendaragua u otras Mm, organizaciones, sí. producen cierto temor en la población, producen temor, susto, etcétera. Entonces, la verdad que, acuérdate que el terrorista lo que pretende es, digamos, causar temor, susto, Total. pánico en la gente. Claro, pero espérame, déjame entender ahora, vámonos ahora a lo que te decía al comienzo, ¿no? Que dice relación con el Tren de Aragua, que Estados Unidos lo define como un grupo criminal transnacional y que tiene, o sea, el que lo planteen de esa manera tiene un impacto porque implica que este es un grupo que amenaza, ¿no es cierto?, a otros países y de manera transnacional, es como una gran industria del secuestro, de la trata de personas, de la extorsión, del narcotráfico. ¿Qué, a ver, qué impacto tiene para ti el que Estados Unidos lo defina de esa manera, como un grupo criminal transnacional? La verdad, no tiene ningún cambio con lo que muchas personas en Chile ya hablan de ese tema. Es decir, Ya, nosotros tenemos claro que gran parte de nuestra criminalidad, más que yo ya hablo hoy en día de criminalidad compleja, digamos, porque ya son de segunda o tercera generación, opera a través de las fronteras del norte o con Bolivia, o ingresan, no sé, por otras vías. Estos tipos están con actividad en Chile, en ciertos lugares de Chile, pero también lo están en Bolivia, lo están en Perú, lo están en Ecuador, eh, Colombia y Venezuela. Brasil tengo mis dudas hasta qué punto. En Argentina probablemente deben tener ciertas líneas o asociaciones más en el norte de Argentina, lo que se llama ahí en Rosario, digamos, más al norte, pero, pero yo creo que no, yo creo que no hay ninguna cosa especial ahí. Yo creo que Chile tiene claro que hoy en día, y ¿sabes qué? Yo me acuerdo en el gobierno ¿mm? anterior, ¿Ya? eh, un ministro que era de defensa, Alberto Espina, dijo, oye, Richard, el gran problema que nosotros vamos a tener en el futuro es esta criminalidad transnacional o transfronteriza, que se nos va que va a ingresar a Chile y nos va a hacer la vida compleja, Mm. dada la porosidad de nuestras fronteras y la facilidad con la cual pueden eventualmente ingresar. Y lo otro que también yo creo que la actividad criminal más compleja tiende a buscar países o lugares donde ellos ven que es más fácil operar o que las leyes son más relajadas, no sé, Claro. entonces el punto, y lo que nosotros estamos haciendo acá es un catch-up, poniéndonos al día con lo que es la legislación que nos permite ir manejando estos tipos de fenómenos que tenemos que lidiar hoy en día.
Claro, mira, lo que pasa es que en esta conversación que tuvo Carlos Basso con Celina Rial Logu, que Sí, es la sí, sí. investigadora nacional del National Defense University, ella comentaba que es muy interesante lo que pasó con la detención de Bobby de Cagua, que es el líder del Tren de Aragua, ¿no es cierto?, Carlos Moreno Gómez, porque ahí participa la Policía Colombiana, nuestra PDI y la DEA. Se mete la DEA, ¿no es cierto? ¿Qué impacto tiene para ti o qué importancia tiene que la DEA esté involucrada en este tipo de eventos a nivel internacional Mira, con mira, tranquila. dime, La DEA tiene un oficial de la DEA estacionado en la embajada norteamericana en Santiago. Y ya, nosotros tenemos agregados militares, sí, agregados, perdón, de carabineros y de la PDI en Washington. Y ya. nuestra gente trabaja con la DEA probablemente hace 40 años atrás. Ya de aquí no hay ninguna novedad. Lo que pasa es que, efectivamente, como dices tú, cuando estos temas son transnacionales, comienza a operar otra organización que tampoco, que recién no mencionabas, la Interpol. La Ujú, Interpol conecta a nuestras policías con las policías, digamos, de otros países, y nosotros tenemos agregados policiales. Antiguamente teníamos solamente agregados militares o de defensa a los países. Hoy en día tú vas a la embajada chilena en Londres y tienes un agregado de la PDI y un agregado de carabineros. Y eso mismo sucede en Perú, y sucede en Buenos Aires, y sucede en Ecuador, y en Colombia, y en todos estos países. ¿Por qué? Porque hoy en día las policías se van organizando para trabajar problemas transnacionales. Es decir, tal como Chile tiene una economía que está abierta al mundo para importar y exportar, también importamos y exportamos los fenómenos delictuales. Los fenómenos delictuales, nosotros importamos todos estos fenómenos de criminalidad compleja, y hoy día hay alguaciles en Estados Unidos que nos quieren quitar el visa waiver porque hay delincuentes chilenos claro. operando en Estados Unidos o en España o en Inglaterra. Entonces, el mundo es global, y la delincuencia es global todavía. Por eso es que las policías se conectan y operan interconectadas entre ellas. Ya, o sea, ¿no te parece nada más, nada especial que esté la DEA detrás No, de y esta ojo, y va a estar detención? metido el FBI también, y va a estar metida la CIA, y van a Ahora, estar espérame, todas las agencias van a estar operando. ya, pero se trata definitivamente de un grupo, digamos, esta es una organización criminal de los tiempos modernos, ¿verdad? Que trae consigo, ya lo decían, o sea, no solo el tema del narcotráfico, sino una serie de otros delitos asociados a este gran negocio. Entonces, Mira, es una multinacional del crimen, es una ya, multinacional del crimen. Yo lo he escrito antes esto, las organizaciones criminales modernas son racionales, tienen modelos de negocio, ¿ya? Los tipos, por eso que yo decía, oye, para mí es muy simple, van a ver, oye, en Chile van a instalar Insicache, chiquillos, vámonos, como te dije antes, a mensajeros con papelitos. Es que nos vamos a demorar más tiempo, bueno, pero así no nos cachan, ¿ya? Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que hace que yo, que soy crítico de los temas de inteligencia, es que vamos a requerir, cuando, producto de que uno siempre puede contrarrestar las tecnologías que usa uno con contramedidas por el otro lado, vamos a tener que volver a desarrollar las capacidades humanas de inteligencia a nivel de las policías, a nivel del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas y a nivel de la ANI. ya, Todos los expertos te van a decir hoy en día lo más importante en estos riesgos que estamos enfrentando de seguridad nacional es desarrollar y perfeccionar nuestros servicios de inteligencia, pero con capacidades humanas, con agentes encubiertos, con servicios secretos. ¿Me explico? Es decir, el punto, ¿por qué? Porque digamos, los que andan delinquiendo, los que andan haciendo cosas incorrectas, van a cachar que el Estado se está poniendo al día con las tecnologías, porque acuérdense que ellos llevan la iniciativa, nosotros solo estamos reaccionando. No hay acá como una labor de preventiva diciendo, oye, me tengo que anticipar a lo que viene. mm, claro, exactamente. Pero, ¿cómo ves tú la instalación de este grupo en Chile? Todo este tema de los Ya está instalado, motochorros, Mina, ¿no? Mina, Mina, ya está Sí, pero por instalado. eso, ya, pero espérame, todos los días vemos crímenes terribles, ¿no? Están en un proceso, siguen en un proceso de instalación territorial y eso explica los famosos, comillas, ajustes de cuentas entre bandas. Yo creo que todavía no hemos llegado al estado final, eh, porque no, a ver, el que te venga a decir no lo tiene claro. ¿Cuál es el grado de instalación que han logrado ellos? No lo tengo claro. ¿Por qué? Porque no tenemos buenos servicios de inteligencia. Entonces, pero, pero todas estas organizaciones de este tipo fueron a clases de introducción a la economía y saben que conviene ser monopolio a tener competencia.
Ya. ¿Ya? Por eso es que ellos tienden a, y cuando se producen los fuegos artificiales, balazos y todas estas acciones y que aparecen en un fin de semana eh, 10 personas muertas, Mm. el tema es por qué, porque los tipos están efectivamente tomando controles de territorio y cosas así. Ahora, a mí lo que me preocupa más, un poco por otro lado, a veces que las mismas organizaciones criminales complejas, es que cuando esto sucede, también el nivel de delincuencia en general aumenta. Entonces, pasa estas cosas como este actor que era Renato Munster, no sé si se llama Sí, así. claro, sí, por supuesto, tal Como él cual. dice, a 500 metros de la Moneda me hicieron una encerrona, ya en pleno centro de Santiago. Entonces, ¿cuál es el temor que existe en la gente hoy en día? Bueno, la gente ya no sale tranquila en la noche, sale, tuve suerte, a mí no me tocó. ¿Ya? Y Claro. eso es independiente que si vives en Santiago Centro, en Providencia o en Las Condes. O, y hay comunas donde lo das por sentado. Comunas del sur de Santiago, eh, la gente derechamente no sale de noche. Claro, Entonces, porque cuando una vez que se te desordena una cosa, se te desordena lo otro. Y eso es muy preocupante. tú te refieres al hecho de que a río revuelto ganancia de pescadores, un poco eso, ¿no? No, yo creo que sí, pero también se produce que hoy en día las cárceles tienen gente que son más complejas. Oye, la delincuencia local aprende de la delincuencia importada, cachan que hay nuevas técnicas, formas, etcétera. También, ojo, yo creo que hay un tema que uno tiene que poner mucha atención en la parte preventiva a nivel de sistema escolar. ¿Cómo están los niveles de deserción escolar? El crimen organizado y el crimen más complejo va capturando cabros jóvenes. Eh, entonces, el punto de repente prefieren hacer una carrera en una organización criminal a seguir en el colegio. Entonces hay todo un tema, el ecosistema en general se te desordena un poco. Y por eso es que es muy importante, a veces, más que tener un ministerio de seguridad, porque hay mucha discusión del famoso ministerio de Sí. seguridad, es tener una estrategia de seguridad con objetivos de seguridad. Y, el, y lo que hoy dicen dentro de las tareas del Ministerio de Seguridad es establecer una estrategia de seguridad. Pero si el Ministerio de Seguridad, en forma apurada, recién va a estar listo en junio, julio del próximo año y recién van a comenzar a trabajar la estrategia de seguridad, que la vamos a tener como para fines del 2025, perdimos un año completo. Mm. Entonces, a mí lo que por eso que yo a veces soy crítico del Ministerio de Seguridad, porque encuentro que es como colocar la carreta delante de los bueyes. Primero, tengamos claro todo lo que necesitamos hacer, porque el Ministerio de Seguridad no altera en ningún minuto la dotación de carabineros que necesitamos. O una que es más preocupante todavía, la dotación de fiscales del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una dotación como 700 fiscales Mm. que se hacen insuficientes porque bueno, como nosotros declaramos todo criminal o todo delictual, todo tiene que ser derivado al Ministerio Público, que es el que determina cuándo y cómo investigar, y para eso tiene la Policía de Investigaciones. Pero si con 700 fiscales, con la cantidad digamos, yo diría, de querellas y digamos, crímenes y de robos, etcétera, que ocurren, se están haciendo insuficientes. La dotación del Ministerio Público es una dotación diseñada para comienzos del siglo XXI, no para los 20 años después que estamos enfrentando otra realidad. Uf, bueno, mira, muchísimos temas que seguir conversando, Richard Koyumyan. Entre paréntesis, concejal electo por la Municipalidad de Las Condes, aprovecho a comentarlo, experto en defensa y seguridad nacional. Bueno, ya más que electo, ya en ejercicio, ¿no es cierto? Porque tú ya Hace una entraste ya semana, hace hace una una semana. semana, totalmente. Sí, Así que muchas gracias, Richard, por haber estado con nosotros esta mañana con tu análisis. no, muchas gracias y yo creo que quédense tranquilos, que yo creo que vamos a Sí. tener que dejar que el Estado tenga más capacidades, pero lo relevante, el mensaje mío final es el IMSS-ICACHE no es lo relevante, pongámosle recursos a Carabineros, a la PDI y al Ministerio Público, porque si no, mucho IMSS-ICACHE, pero si no tenemos capacidad después de realmente investigar y perseguir la actividad criminal, no va a llegar a ninguna parte. Totalmente. Gracias, Richard, que tengas buen fin de semana. Que tengan muy buen día, gracias, chao. Gracias. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl.
Y en el camino hacia un mejor futuro muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de ser la diferencia. Tú, recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita, gratuidad, academia.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, con Corea del Centro, junto a Iván Weissman y Rodrigo Castillo. Que tengan un muy buen fin de semana y nos reencontramos el lunes a las 8 en punto. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.